Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy de nuevo desde el Hospital Nucleovet, al cual agradecemos muchísimo que nos preste sus instalaciones, en el cual tenemos nuestro diplomado de anestesia regional. Y hablando del diplomado, pues hoy tenemos un invitado que es parte de, y ya parte de Educavet. Desde antes de llamarse Educavet ya estuvo con nosotros en algunas charlas. Él es el doctor Gilberto Cecchini. Hola, Gilberto. ¿Cómo estás, Ángelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gilberto? Gilberto, pues para quien no te conozca, ¿quién es Gilberto Cecchini? Mi nombre es Gilberto Cecchini, soy médico veterinario. Me especialicé en medicina y cirugía de pequeños animales y después tuve una pasión increíble por la anestesia veterinaria y dejé el área quirúrgica como tal para dedicarme a la anestesia y profundizar más en anestesia regional, que es realmente mi área de interés. Soy venezolano, trabajo en Ecuador desde hace 9 años, exactamente 9 años y 4 días. Trabajo en la facultad docente veterinario de la Universidad de San Francisco de Quito y me desempeño como anestesiólogo y como profesor de la escuela veterinaria que pertenece al Colegio de Ciencias de la Salud de la Universidad de San Francisco de Quito. Perfecto, doctor. ¿Qué te parece si vamos desmenuzando un poquito? Me han pedido muchos en los comentarios que les haga esta pregunta. ¿Qué te inspiró a estudiar veterinaria o cuál fue en el momento? ¿Siempre lo supiste, no lo supiste? ¿Hubo un momento clave? ¿Qué fue para ti estudiar veterinaria? Mi pasión por esto empezó desde muy pequeño. Mi padre en una granja, en una granja empezaron con aves, después son conejos, después son codornices. Parte de lo que recuerdo de mi infancia era 7 perros Doberman en la granja con los que pasaba mi tiempo, mi vida libre. Eran mucho más grandes que yo, entonces veía como unos caballos y jugaba con ellos. Sin embargo, en ese momento no pasaba por mi cabeza estudiar veterinaria. Inicialmente quería estudiar aeronáutica. Luego, a medida que voy como creciendo dentro del colegio, me di cuenta que no era aeronáutica. Me empezó a gustar mucho biología, química. Pensé inicialmente en irme por medicina. Pero una cosa me llevó a la otra y finalmente en mi último año de colegio dije, voy a estudiar veterinaria. ¿Veías, perdón que te interrumpa, iban médicos a atender a los animales o no? No, nada. Mi padre iba a un primo que estudiaba veterinaria e iban otros primos que son médicos, en ese momento eran todos médicos. Entonces siempre que iban yo como que estaba muy pendiente de lo que hacían, de las cosas que hacían por lo menos con los cachorros en la casa o con las aves. Yo siempre era como que estaba dando vueltas entre lo que estaba haciendo todos mis primos y mi padre. Y bueno, ese último año dije, creo que esto es lo que realmente me gusta. ¿En algún momento durante la carrera dudaste? No. Ahí sí, de hecho que dudé antes de entrar, porque sí fue un poco difícil en ingresar a toda universidad, porque en serio se pasa en todos lados. Y sí hubo un momento en que decía como, ¿será que sí es veterinaria en camino? Había carreras que tenía como mucho más fácil acceso, entonces te quedaba esa dualidad de o agarrar otra carrera para empezar una vez o me espero para estudiar veterinaria. Realmente terminé esperando unos 6-7 meses. Tampoco fue mucho. Pero una vez que empecé a estudiar, sí me di cuenta que me gustaba. A medida que iba avanzando en los semestres, también iba haciéndose todo mucho más interesante. ¿Y el enfoque cuando entraste a estudiar, pensaste en perros, gatos o pensaste en qué? Pensé en caballos. Fue muy cómico, porque creo que siempre tenemos esa imagen de veterinario vaquero, es malo con el caballo. Esa era un poco mi percepción, y creo que la mantuve hasta el quinto semestre, cuando empecé a hacer neurología y empecé a tener mucho más contacto con animales. Me di cuenta que a pesar de que me gustaban los caballos, no entendía
Y se me hacía mucho más fácil el manejo con perros y gatos. O sea, me sentía mucho más a gusto, más cómodo. Y a partir del sexto semestre, creo, ya sabía que mi enfoque era pequeño animal. Definitivamente me gustaba la producción y el tema IT no se me daba tan bien. Y decidí irme por pequeño. Y el momento de anestesia, o sea, te gradúas también pensando perros y gatos, pero pensando en cirugía, pensando o ya en anestesia. No. Yo me gradúo y pienso en medicina interna y en cirugía, específicamente. Empiezo a estudiar una especialidad en medicina y cirugía, y en el segundo año, si no me equivoco, cuando empiezo a hacer mis prácticas, éramos un hospital en el que no había un anestesiólogo de carrera, ¿okay? Y simplemente nos turnábamos los que hacíamos el posgrado de cirugía, como hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Me pasó que cuando me tocaba anestesia no sabía qué estaba haciendo, era todo muy mecánico. Esto que sube el oxígeno, esto lo pones en dos, y todo era como muy mecánico. Y yo sentía mucha curiosidad por saber qué era lo que estaba haciendo, porque no me sentía cómodo de hacer como todo mecánico. Empecé a leer un poco más sobre el tema y me apasionó increíblemente, me encantó. Empecé a entender la máquina, empecé a entender el monitor. Luego ya un poco me fue como soltando más, entonces mis compañeros saben ya hasta que me salían mejor las anestesias a mí que a ellos, entonces me empezaban a dejar un poco ese tipo de pacientes. Y el amor por la pasión por la anestesia regional surge de las condiciones en las que operábamos. Estoy hablando de, bueno, que la diferencia con una persona hace 20 años. Entonces, no tenemos todo lo que tenemos ahorita, y para mí, algo como para mitigar esa ansiedad que te daba el no comprender todo al 100%, empecé a leer sobre la anestesia regional, principalmente la cabeza, lo que había en Potexi en ese momento, y fui probando, fui haciendo abordaje muy sencillo inicialmente, y entendí que ese era mi área de verdad de interés. Hace 20 años ya leías de anestesia regional. Sí. ¿Qué autores sabía o era? Mira, hace 20 años era muy complicado acceder a información, entonces uno o leía una copia de la copia de un artículo de una revista que consiguió una persona, entonces había una información muy contada. Recuerdo que la primera persona que yo vi haciendo anestesia fue el doctor Pablo Otero, que considera mi maestro y un objetivo, un ejemplo a seguir. Y recuerdo 2 conferencias de Pablo en Venezuela, con el poco acceso a internet que había en ese momento, que conseguí 2 artículos o 2 documentos de Word escritos por él. Leí, me llamó muchísimo la atención. Compré su primer libro, que traía un poco de un libro de manejo del dolor y tenía unos abordajes. Y ahí fue que me incliné más a hacer problemas de epidural, un poco más avanzado. Y recuerdo que había un grupo de Yahoo. y en ese era un grupo de Yahoo que se llamaba Anestesia Veterinaria. Y yo era un niño de 23 años, 23 años, y conseguí eso una vez buscando, y habían preguntas interesantes, y todo el mundo se respondía. Y aunque te parezca cómico, los que estaban en ese grupo con el que yo empecé a estudiar era Nacho Sández, estaba Diego Portela, estaba doctor Gaspar Soler, estaban Nacio Redondo, y todos ellos ayudándose. Yo estaba como espectador en ese grupo porque tampoco sabía mucho qué preguntar,
pero siempre publicando información y yo semanalmente tenía un salario de mi grupo de Yahoo, que había de nuevo, grababa en un disquete de 3,5, grababa cualquier cosa que han puesto ahí y después me iba a casa y estudiaba y complementaba un poco con todo. Tuve la fortuna de conocer un anestesiólogo humano que se interesó mucho en el saber que era un veterinario, un poco haciendo este trabajo, y con el doctor Armando Segura, un anestesiólogo venezolano humano. Creo que aprendí lo que, o tomé un camino. El doctor Armando era un farmacológico, muchas bases, y con él aprendí mucho de lo que sé ahorita, y también aprendí a tener un enfoque, a plantearme un objetivo, a saber cuáles eran mis debilidades, cuáles eran mis fortalezas y dónde tenía que trabajar. Perfecto, qué interesante que, bueno, ahorita me llama la atención lo del grupo de Yahoo, pero cómo las personas que ahorita están escribiendo libros, que están haciendo artículos, ya eres parte de ellos, cómo desde entonces ya tenían esa intriga o esa de buscar información, de unirse, porque es gente de todo el mundo prácticamente, y que lo encontraras, pues era de que sí o sí te tocaba enfocarte en esto. Como que hice hace unos 2 años, decía a Nacho, decía, ¿recuerdas el grupo de Cajón? Y a veces nos sentimos súper viejos, pero ese grupo de Yahoo fue la base de todo. Y de hecho de ese grupo de Yahoo salió la sociedad anestesia veterinaria. El grupo de Yahoo después cambió de nombre, ya después tuvieron una página propia y un poco más ordenado. Perfecto, pues mira, aquí tenemos el nuevo libro de Nacho Sandes, precisamente hablando de él. Doc, ¿y la situación en Venezuela en ese momento, en anestesia o en esa universidad, era buena porque tenías máquina, o sea, sí teníamos una máquina. La situación, tanto económica como académicamente, no está nada mala. De hecho, había muchas posibilidades de viajar. Había muchos venezolanos que salían del país a formarse en Estados Unidos, México, Canadá, iban a Colombia. Yo me recuerdo de yo en algún momento con intención de entrenamiento, regresábamos. Pero el tema anestesia éramos 4 personas que hacíamos nosotros estábamos como enfocados en el centro del país. Y como que nos hablaban un poco, compartíamos información, pero era un camino muy duro en ese momento. Sí, o sea, hay empíricas con máquinas y todo, pero como te digo, todo muy rutinario, también mecánico. Nada que ver con lo que se hace ahorita. No, y no solo en Venezuela, yo creo que hace 20 años, incluso en México, te puedo decir que podemos contar a los anestesistas que solamente hacen anestesia en su lugar de trabajo, porque la mayor de los médicos, pues ya te la sabes, es el cirujano, es esto, es aquello. Entonces, ¿ejerciste en Venezuela? Sí, ejercí, me quedo como 10 años, aunque en Venezuela. Me gradué en especialidad, después seguí profundizando un poco en anestesia. Hice mi propio servicio móvil de anestesia, y así estuve hasta 2003. Ok, y bueno, ya hablamos un poquito de lo que te motiva o lo que te gusta, pero fuera del quirófano, fuera de veterinario, ¿qué es lo que más te apasiona, Doc? Me encanta el ciclismo, soy apasionado del ciclismo, de los deportes de resistencia. Empecé por, digamos, ocio a correr. 1 kilómetro, después se convirtieron en 5, los 5 en 10, los 10 en 21. Me mantuve en esa, digamos, distancia por mucho tiempo, entrenando un esquema de trabajo bien interesante. Y ya una vez que me voy a Ecuador, empiezo con ciclismo. Conozco, me enamoro del ciclismo, y es lo que hago fuera de mi trabajo. Doc, ¿y fue difícil en algún momento, o lo es actualmente, el poder combinar tus hobbies con tu trabajo, o se dio? No,
En este momento sí creo que tengo un balance que entre mi trabajo y trabajo como profesor anestesiólogo y tiempo que necesito también para estudiar, para seguir formándome y mi actividad deportiva. Sí hubo un momento en el que era bastante complicado porque o estaba muy cansado o simplemente tenía muchas cosas que hacer y lo iba dejando un poco de lado. Pero creo que ya con el tiempo empecé a ordenar mi tiempo, mi vida y en este momento creo que tengo igual balance. Te lo pregunto porque muchos nos enfocamos a veces o nos gusta tanto esto que te enfocas, pero llega un momento en el que te olvidas, ¿no? De que necesitas tiempo para ti, y ahí se vienen pues problemas que ya conocemos todos. Sí. Muy bien, Doc. Y ahora hablemos cómo fue ese cambio a Ecuador. ¿Ya te fuiste con un trabajo? Sí. ¿Fue a la aventura? Fíjate lo que te estás comentando previamente, conseguí ese balance y tuve un momento, digamos, de crisis en mi carrera. Sentí después de mucho tiempo de graduado que no debía haber estudiado veterinaria. Me agoté mentalmente y decidí poner un stop a mi carrera. Empecé a trabajar en una farmacéutica en Malmas y la mantuve 3 años. Pero durante esos 3 años seguía, nunca me despegué de la veterinaria, como que seguía igual haciendo mi trabajo, nada que ver con lo que venía haciendo, lo seguí leyendo, seguí estudiando. En 2015, a través de un amigo, entro en contacto con la universidad. Me dicen que necesitaban un perfil similar al que yo tenía en ese momento. Y sí fue un momento de decisión de vuelvo a hacer para lo que estudié o me quedo en lo que sentía en ese momento de mi zona de confort. Tomé riesgos, o sea, me acuerdo que vi las fotos en la universidad y las fotos del hospital y dije, creo que esto es lo que necesitaba para motivarme y no sentir eso que me he equivocado de carrera. Y me fui a la aventura, me fui por 3 meses a ver, a hacer un reemplazo y ya tengo 9 años. Okay. Y dos preguntas. ¿Qué fue lo que más te costó trabajo adaptarte? Puede ser profesional o de la vida. ¿Y qué es lo que más te sorprendió cuando llegaste? Mira, no considero que me costó adaptarme. Llegué a un ambiente laboral que me abrió las puertas desde el día que llegué. O sea, me buscaron en el aeropuerto, me tendieron la mano increíblemente, los agradezco eternamente. Pero eso hizo que esa transición fuese mucho más sencilla. Creo que quizás lo más complicado al principio era adaptarte a palabras nuevas, como le dicen a una fruta acá y como le decía yo. Un poco creo que eso quizás fue lo más complicado, pero en líneas generales fue una transición muy agradable. Lo que más me sorprendió, vengo de una ciudad desértica, es una ciudad que era entre 2 cordilleras, mucho calor, muy poca lluvia, muy seco todo. Y para mí el llegar a Quito y de todo verde y quedar donde volteas de una montaña y desde donde está mi casa, donde trabajo, tienes la posibilidad de ver dos nevados cuando está despejado el cielo. Para mí eso fue lo que más me sorprendió, porque imagínate venir a un sitio en el que yo veía muy poco a ver todo verde y ver un pico nevado en solo tu ventana era algo, todavía sigue siendo para mí algo increíble. Después de 9 años el poder contemplar todo eso es simplemente increíble. Incluso suma, ¿no? Porque, o sea, si vienes como
Aquí hablamos de que estás agüitado, que estás triste o que estás como desanimado. Obviamente el ver colores, el ver otro ambiente, todo. Doc, y en cuestión de propietarios o de perros o de casos, ¿notaste alguna diferencia o pues la misma prácticamente? No, es la misma. Lo que sí noté una diferencia fue en el tipo de pacientes que atendía, que creo que eso no pasa en todos lados. Venía, digamos, de un promedio de pacientes pequeños, normalmente de pacientes de departamento, casas pequeñas, 10, 15 kilos. Y cuando llegué al hospital de la universidad, igual por la zona en la que estoy ubicada, ya empecé a ver pacientes de 40, 45 kilos, que obviamente eran mucho más grandes de lo que venía acostumbrado a trabajar. Que se necesita tubos mucho más gruesos, obviamente circuitos que se adaptaran a esos tamaños. Siente razas que no veía. No me acuerdo de la primera vez que vi un bollero de Vietnam. Sí, en mi vida esto fue como wow. Eso quizás es lo más diferente que llegué a ver. Que te topaste a nivel de clínica profesional. ¿Y en el hospital que llegaste como docente o llegaste a trabajar a hospital? No, yo llegué como en el medio, ¿ok? Un corriente. Cumplía de mis 5 días de trabajo, cumplía 4 días de quirófano. Un día salí a consulta, me quedaba en el área de internación. Poco mientras me adaptaba a nombres comerciales, a disponibilidad, un poco protocolo de diagnóstico, y progresivamente ya me fui quedando directamente en el quirófano 5 días, y ahí también empezó el tema de universidad. En el hospital de la universidad, estamos literalmente en una calle, cruzando la acera. Y empecé primero, una, 2 clases y así fui, digamos, un poco creciendo dentro de la universidad. Ok, Doc, y en el caso de los estudiantes actuales, ¿actualmente das algunas materias? Sí. Ok, ¿cómo consideras el nivel o el momento del estudiante? Porque te lo digo aquí en México, he hablado ya con varios colegas y estamos hablando que es como una generación un poco distinta a las que vivimos, quizás por lo que está pasando en la vida actualmente, por todo, pero vemos como que el recién graduado exige un poquito más o que hay mayor estrés. No sé cómo es en este momento en Ecuador. Mira, el tema de estudiantes para mí, tiene acceso a la cantidad de información que no tuvimos acceso o no teníamos acceso por la rapidez que se tiene bien en eso. Creo que no varía de un país a otro, si varía de una universidad a otra, el tipo de formación que tiene. Lo que sí veo actualmente es que los chicos salen muy sobrecargados, emocional, mental, físicamente. Siento que así como tenemos el acceso a información de muy buena calidad, también tenemos acceso a información que no nos suma, que solo genera más estrés en los muchachos antes de graduarse, porque estás constantemente recibiendo información de que la propia complicado, médica y cada dos buenas las clínicas, y sí, vivimos en un ambiente realmente donde no se valora el 100% del veterinario. Sin embargo, eso creo que no nos debe cerrar los ojos, y trato siempre con mis estudiantes de que mantengan un objetivo. Si mi objetivo es ser cirujano, entonces no lo voy a lograr en 2 meses, Sí. pero voy a tener que trabajar y voy a tener que buscar información, y probablemente ir creciendo mi trabajo. Tener que ir cambiando de clínica en medida que también vayan aumentando mis expectativas y mis habilidades. Sí, claro. Fíjate que es algo que dices, es muy cierto, no lo había pensado como tal, pero como tenemos tan facilidad de información buena en cuestión de artículos, todo, también hoy te enteras qué pasó en China, qué pasó en Rusia, a quién le hicieron esto, a quién le hicieron aquello, y en nuestros tiempos, bueno, en nuestros tiempos sí era más complicado como el estar pensando en
ciertas cosas, como también era más complicado pues conseguir información. Otra cosa es el tema clientes, redes sociales. Me siento que eso genera un estrés adicional en nuestro trabajo y que cuando estás recién graduado, estás empezando a descubrir la medicina, estás temeroso de no cometer un error, porque lo primero que te amenazan los clientes, te voy a exponer en redes sociales, y cuando todavía no sientes, imagínate esta situación en la que todavía todo lo que has estudiado por 5 años no tienes seguridad, y aparte estás bajo una presión externa de que cualquier error o cualquier desenlace que no sea el previsto te puede llevar a una situación de esta, pero que hace que finalmente te desmotives y veas lo que dijo mucho, que chicos que se gradúan y terminan haciendo cualquier otra cosa porque no se sienten incómodos en esta profesión. Sí, aquí pasó hace poco. De repente pasan casitos que se hacen muy virales, como le llaman hoy, de un pacientito que desgraciadamente fallece en una limpieza dental y se van directamente a atacar al médico. Afortunadamente los médicos se unieron, hubo diálogos y se llegó pues al resultado final y cómo son las cosas, pero muchas veces sí, mala noticia, tun. Y la otra en los jóvenes son las redes sociales, pero al nivel de la vida, ¿no? O sea, porque muchas veces se toman fotos o dan una vida perfecta cuando obviamente nadie la tenemos, y se enfocan como en ser el mejor estudiante, el mejor médico, y esa presión también acaba muchas veces mal. Y aparte también tienes el tema de cómo clasifica el éxito profesional. Entonces, como tú dices, en las redes sociales siempre es tú expones lo que quieres, lo lindo de tu trabajo, el caso que te salió hermoso, el paciente que operaste y a las 24 horas está comiendo. Pero todos pasamos por pacientes que no responden adecuadamente, pacientes que nos fallecen en mesa, pacientes que requieren un poco más de trabajo, que te hacen un poco estresarte. Y si tú estás viendo y ves estas redes sociales y piensas que todo es perfecto, y yo te doy una imagen de que una anestesia eres increíblemente segura y nunca pasa nada, te estén mintiendo. O sea, yo les pongo en mis redes sociales los casos que considero interesantes, ¿sí? Pero también tenemos muchas historias de fracaso, muchas historias de pacientes que no salen como queríamos, y queda dentro de ti el decidir si ese paciente que no salió como tú querías va a servir para tú profundizar en crecer y prepararte más, o si ese paciente tú lo vas a tomar como una autoflagelación y te vas a decir que eres un mal veterinario y por eso te vas a desmotivar y vas a dejar de tener miedo a la anestesia o cualquier otra especialidad. Sí, fíjate, con el doctor Fernando Aguilar de Colombia, él hablaba del cementerio mental, de los pacientitos que se quedan ahí. Particularmente, a mí me pasaba, cuando pasaba eso, la siguiente anestesia era la más difícil. La más difícil, porque si ese mismo día teníamos después de ese pacientito 4 o 5, el que seguía era o sea, por más 100, 200, 300 que hacíamos, pero si a uno le pasaba, ya el que sigue particularmente es el que más trabajo me costaba. Sí. A mí igual, todavía me sigue pasando. No hablemos, lleguemos al extremo de un paciente que fallezca, pero un paciente que se te complica, que te hace trabajar durante el procedimiento, que está inestable, como que necesitas un momento de bajar el roce de adrenalina, tranquilizarte, poner en calma tu mente y entender que tu trabajo es salvar vidas, que tu trabajo es dar unas condiciones, y que el siguiente paciente requiere el 100% de tu atención y de tu conocimiento y de tu experticia. Entonces tienes que en algún momento aprender a tomar eso, dejarlo en una gaveta
continuar y cuando termine el trabajo sí hacer el recap y analizar todo y ver qué puedes mejorar. Así es, Doc. Doc, y ya para pasar al siguiente tema, ¿te has preguntado o has pensado qué te gustaría lograr a largo plazo a nivel profesional? ¿Cuál es tu siguiente meta? Si la puedes contar, hay gente que no la quiere contar. Mira, no, creo que en este momento de mi vida personal y profesional no me he planteado nada a largo plazo. Estoy muy contento con mi trabajo actual, mi trabajo como profesor. Creo que si tuviese que decir cuál es tu objetivo, te diría un objetivo muy general y es ser el profesor que no tuve. No. Ser no solo la persona que evalúa un conocimiento, sino ser una persona que te motive a seguir adelante, a ser mejor, a estar contigo de la mano y que como estudiante te sientas en tu profesor un apoyo y no una persona que te juzgue. Si me preguntan, creo que ese es mi trabajo y eso obviamente te lleva a muchas otras cosas, laboratorios, diseño de planes de trabajo, crecimiento dentro del hospital, crecimiento dentro de la universidad, pero a lo largo de estos años creo que me di cuenta que en vocación ideal era enseñar y enseñar de una manera diferente, no informal, pero de una manera en la que tú finalmente te sientas cómodo, así, te sientas tal. Sí, es lo que hablábamos hace un ratito fuera de cámaras, de romper los ciclos, ¿no? Exacto. No porque a mí me trató mal, suele pasar en los hospitales, en los internados, pero también en las clases. No porque él me trató mal a mí, yo voy a seguir tratando. Exacto. No. Romper el ciclo por completo. Creo que debes romper eso. No es otra época, así como la pregunta que me hiciste del acceso a la información, creo que hay mucho más acceso a la información. También tienes acceso a información de cómo ser un mejor profesor, de cómo tener mejores habilidades docentes. Hablamos igual tras de cámaras hace un rato, el pasar de trabajar con animales vivos de experimentación a empezar a practicar con phantoms y mejorar destrezas manuales que antes para hacer un reflexo esperando que pasen de llegar con una fractura y probando. Ahora tienes el acceso a en de semana libre y hago mi modelo y practico y cumplo las 80 repeticiones que tengo que hacer y luego cuando veo un paciente, obviamente no es lo mismo que el Phantom, pero ya tengo mi mapa mental de qué es lo que debo hacer y todo. Fíjate que, regresando un poquito al tema de los estudiantes, yo creo que te pasa, déjate platico. A mí me tocaba coordinar a los de prácticas, a los de rotatorio, y me daba tanto gusto, me sigue dando gusto verlos cuando ya son profesionales, cómo algunos despegaron, ya son referentes o ya están dándole. Esa era mi mayor ganancia de hacer eso. No era un tema económico, no era un tema de nada, porque aparte nosotros, sin quemar a nadie, pero lo hacíamos porque queríamos, no era parte de mi trabajo en ese momento, pero siempre el apoyar a los estudiantes te deja que ellos sean mejores y que ellos sigan replicando lo que tú haces con ellos. Sí, fíjate que te puedo decir una experiencia. El primer módulo que les clase en 2015, pues, se graduaron en 2017 en Birmingham. Pero tuve la oportunidad de trabajar con dos exalumnas. Okay. De pasar de ser alumno, convertirse en tu compañero de trabajo y pasar a ser tu amigo, tu partner en una equidad. Otros alumnos que han tenido un crecimiento, no solamente en animales, sino en aves. Alguien que me ha hecho maestría, doctorado en España, pero están teniendo trabajo de calidad y que tú dices como, aunque sea que un poquitico, sí, contribuiste a eso. Y creo que lo más satisfactorio es cuando
vas a un congreso o vas por la calle y te consigues uno de esos exalumnos y me acuerdo obviamente de absolutamente todos los que les doy clase y te saludan, los saludas, existe ese cariño entre ambas partes. Es algo increíblemente satisfactorio, no solo en la universidad, sino a nivel de posgrado. Sí, en campo, cuando los ves que llegan a tu cátedra de anestesiología y los ves temblando por la mano, y después ya después sí hacen, y incluso también antes de graduarse, en este momento que estamos con los internados o las rotaciones clínicas en la universidad, cuando ya los ves que tienen la destreza de poner un tubo endotraqueal solo o de atreverse a hacer un bloqueo abdominal, pero los ves como toman la aguja, toman el eco, hacen y creo que se sienten como que en verdad han aprendido algo y salen con mucha más confianza dentro. Sí, ahí definitivamente todos ganamos y la profesión es para la que suma. Doc, pues ¿qué te parece si hablamos un poquito del tema de anestesia durante cirugía de columna? ¿Qué te parece? Te quería hacer algunas preguntas ahí que me encontré en redes sociales sobre algunas dudas más llamativas que hay. La primera es, ¿qué factores se deben de considerar o evaluar en un paciente para cirugía de columna para determinar el riesgo ASA? ¿Cómo te llegan a ti esos pacientes? Fíjate, yo creo que lo principal es una buena comunicación con tu neurocirujano y con el internista. ¿Por qué? Porque obviamente vas a tener ciertas comorbilidades, o sea, puede ser una cirugía por un trauma o por una hernia discal, una neoplasia, y aquí la comunicación para saber cómo llegó el paciente, cómo ha ido evolucionando, qué otras comorbilidades tienen, si es un paciente que tiene dolor superficial, dolor profundo, si tiene el tono vesicano, ¿no? Con el neurocirujano planificar cuánto tiempo van a operar, qué van a hacer, son todas operables o no, cuál es el pronóstico, entender también si obviamente son pacientes que se le hace una resonancia, que cuánto tiempo pasó de la resonancia, cómo fue la sedación para esa resonancia, todos esos factores te van sumando y finalmente tú dices, bueno, una inflación era más o menos real. Perfecto, Doc. Sí, ahí tendrías que, pues prácticamente la historia clínica, que la lleves paso a paso, porque como puede ser un pacientito que tú estuviste viendo, puede ser un pacientito que te llega, ¿no? Como referido. Correcto. Y necesita, siempre hago el paciente, necesita hacer un escrutinio muy detallado de la historia clínica. No solo basarte en, digamos, el paciente llegó con una pérdida de propiocepción y bueno, si no la resonancia tiene vamos a entrar. Sino darte el tiempo de si un paciente del hospital en el que estás trabajando de revisar, a veces te puedes conseguir un buen paciente que tenía historia de osteoartritis y cuando vas a hacer una minamectomía la posición puede aumentar el dolor osteoarticular a nivel de cadera y la recuperación a lo mejor se puede ver comprometida por el dolor articular y no por la cirugía, o pacientes en los que después que ves el historial te das cuenta que mi creatinina se mantiene en rango, pero cuando comparo con 2 años de exámenes rutinarios te das cuenta que ha ido aumentando progresivamente. Hay otra cosa importante y es el tema familiar, el ver más allá del paciente, ver más allá de la patología, lo interesante que puede ser el caso y entender cómo ese paciente, cuál es la dinámica familiar con ese paciente, quién lo va a cuidar, es el perro de una abuelita que no puede darse esperando el perro, vamos a tener todo posible y creo que eso finalmente termina de darte una idea real del paciente. Siempre me gusta hablar con el cliente. Sí, lo que viene después de cirugía. Porque hay muchas cosas involucradas, mucho más recuperación
bastante larga. Y si tengo la oportunidad de conversar con ellos, de tranquilizarlo, muchas veces el cliente está nervioso por la cirugía, no porque cirugía como tal, porque no sabe qué va a pensar y nadie le ha dado, por lo menos en un punto anestésico, respuesta a su pregunta. Entonces siempre me gusta conversar. Si tengo esa oportunidad un poco de calmarlo, si ellos están bien, yo estoy bien. Si el cliente está bien, mi neurocirujano está bien. Si mi neurocirujano está bien, yo estoy bien como anestesista. Y si todos estamos en la misma onda, en medicina interna también va a pasar. Pero si algo de esto falla, entonces es donde viene el estrés, la cirugía, el procedimiento se prolongue, o que no tengan un buen senso sobre qué hacer con el paciente. Sí, básicamente es una buena comunicación, algo que muchas veces no sucede, no sé si te pasaba en otros lados, donde nunca hablas tú con el propietario, habla el cirujano o quien lo ingresa, y el propietario tiene muchas dudas sobre todo la anestesia, porque si fallece fue culpa de la anestesia y no de la cirugía, no del médico que lo ingresó. Y el hecho de que tengas tú la consulta, quizás no es una consulta anestésica o sí como tal, pero que resuelvas las dudas de tu campo y que él esté consciente que puede pasar esto, pero para eso estás tú, para tratar de corregirlo en su momento y que el paciente la lleve de la mejor manera. Muy bien, Doc. Doc, ¿y qué estrategias utilizas para garantizar un manejo efectivo del dolor en los pacientes durante y posterior? Trabajo mucho con mucho con anestesia regional. Pasé, digamos, de esa etapa opioides, infusiones, a trabajar más con anestesia regional. Tengo una contra del Dr. Free, es una técnica interesante, pero digamos que ese enfoque no fue tanto pensando en Dr. Free, sino en el dolor post. Pacientes reciben bastante 4 días con infusión. El desarrollo y el perfeccionamiento de muchas técnicas para la anestesia regional se pueden aplicar en columna, nos ha llevado a eso. Y fíjate, nos ha permitido en el hospital no solo a pensar en el paciente quirúrgico, sino también a pensar en el paciente con dolor digamos, lumbar, por una hernia, digamos, no compresión, un paciente que tiene trastorno, pero no es quirúrgico, porque nosotros desde el punto de vista analgésico podemos dar una opción y poder dar una analgesia un poco más prolongada. Ok, ahí entraría como lo que está actualmente de medicina del dolor. Sí, claro, lo que es la denudación, lo que es psíquico de raíces nerviosas, colocación de catéter en planos interfaciales para trabajar columna. Finalmente todo eso te lleva a necesitar menos opioides, a necesitar menos drogas, digamos, mejor poner nombres fuertes, y ayudarte a que el alta de ese paciente sea más rápida, sea más cómoda, pero te tengan la duración de casa. Ok, el caso de los opioides es actualmente en Ecuador es sencillo, obviamente legalmente conseguirlos. No tanto como acá en México, o sea, no está, digamos, de la misma manera como ustedes están viendo, pues más como opioides. En nuestro caso, digamos que conseguimos de una manera ilegal, con receta oficial y tener dos permisos en el exterior, muy difícil. Básicamente porque nuestra profesión se encuentra muy básico en que y creo que nos está pasando en todo, que no somos considerados personal de salud, no se pongan ahí personal de salud, entonces hay regulaciones que están específicas para el personal de salud, las que simplemente quedan en un punto que no sabe a dónde vas. Sin embargo, si hay acceso, digamos, Doc, y para el tema de cervicales, veo que tienes por ahí un bloqueo que estabas estudiando, no sé si ya está, ¿cómo va? Sí. El tema cervical fue algo interesante, que con mi neurólogo, el cirujano, no está yendo pues bien a nivel con Madrid, pero nos faltaba un poco para no sangrar.
conversando y un poco leyendo conseguimos algo en Imana que no estaba descrito en Perros. Y empezamos primero a probar, nos fue bastante bien y ahí decidimos ya formalizarlo como un estudio que terminamos un poco la fase experimental hace unos meses. Le hicimos una primera presentación del abordaje en las jornadas de investigación interna en la universidad, que te comentaba que han quedado en primer lugar. Básicamente estamos haciendo un bloqueo de plexo cervical, buscando bloquear raíces de C4 y C5 para tener entonces una analgesia mega grande del cuello. El abordaje que estamos haciendo es un abordaje collado, en el que no necesitamos ninguna distribución a la vez en anestésico. Hay los grupos más trabajando con un abordaje o para el mismo, las mismas tradiciones, pero estamos trabajando abordajes diferentes. Tuve la oportunidad el año pasado de compartir con los dos que están trabajando y fue un poco interesante porque todos estábamos buscando lo mismo, pero cada uno está buscando referencias anatómicas. En mi caso, mi referencia anatómica es la yugular y el músculo transverso. Y ahí estamos haciendo las infiltraciones. Esperaría que a finales de año pues tengamos la publicación completa. Sin embargo, los pósteres ya fueron presentados, es información que está disponible en la biblioteca de la universidad. Y la verdad, las posibilidades son increíbles. Nos ha ido muy bien con el abordaje, hemos ido muy bien con la mezcla de fármacos que estamos utilizando. Pacientes que ahora operamos de cervical, entonces están teniendo un poco el mismo resultado que estamos haciendo en Mumbai. Y la verdad, nosotros como equipo de hospital estamos muy contentos con cómo ha salido todo. ¿Y ahí cómo te va en el caso de, por ejemplo, un cuello de un bulldog con un cuello de un paciente pitbull, por ejemplo? ¿Hay mucha variación? Sí, hay una variación un poco relacionada a la actitud, en el desarrollo muscular, en las ventanas ecográficas, me ha estado viendo. De hecho, en el estudio que hicimos en dispersión con los cadáveres, también trabajamos con varias razas, varios tipos que mencionó estándar que están pensando un poco el peso, pero también con diferentes longitudes de cuello. Sin embargo, controlar la distribución que dimos del anestésico de los colorantes es bastante prometedor. Normalmente queda mucho por hacer porque toca estandarizar volumen. Nosotros estamos trabajando con colorantes 0,3 ml por kilo, pero estoy trabajando con 0,2. Eso obviamente va a ir evolucionando a medida que vaya desarrollándose el bloqueo. Perfecto, Doc. Y ya por último, Doc, para terminar, ¿cuánto puede durar un bloqueo y si se necesitan algún adyuvante o simplemente con el anestésico local? Tenemos diferentes tipos de anestésicos locales que van a tener tanto diferentes tiempos de latencia, pero un tiempo que va a tardar en empezar a hacer el efecto del fármaco. Y el tiempo de duración, la POPI me puede dar unas 8 o 12 horas de analgesia copial. La posibilidad de utilizar adyuvantes puede prolongar un poco ese efecto 24, 38, 72 horas. Hay una mezcla de tinta que debería durar hasta 8 semanas. Todo depende un poco de la mezcla. ¿Qué adyuvantes pueden utilizar? Estamos trabajando con corticoides perineurales. Empezamos trabajando con dexamethasona perineural para cirugía de rodilla. Eso nos permitió ver una prolongación del efecto hasta 48 horas. Y encima una otra posibilidad también para extender el que está escrito para el bloqueo de 6 a 8 semanas.
dexmedetomidina, andar un reporte de medicina manual de magnesio, que es quizás el siguiente paso en el que nosotros empezará a trabajar. Hay un fármaco interesante que es el fenol 10% para generar un nervio y prolongar ese efecto. Tengo en Venezuela que se están trabajando un poco con fenol. Para nosotros es un poco difícil conseguir fenol del 10% STEMI, pero también hay una opción para el manejo del dolor crónico. Y estos ayudantes se pueden combinar mezclar con un Boticoid más el alfa-2, dos anestésicos locales, si no mezclan. Pero también tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos estos ayudantes, porque nos dan analgesia, pero también pueden llegar a producir un bloqueo motor. Entonces, por ejemplo, un bloqueo interfacial, genial, porque no tengo compromiso motor, pero pensar en un bloqueo que me dure 2 semanas y bloquear un ciático y generar un déficit motor que me pueda ayudar entonces a un problema. Entonces sí tenemos que evaluar muy bien al paciente, valorar si es un paciente que es candidato a esto, y si no tenemos las opciones que las administraciones continuas. Entonces afortunadamente hay ahorita la posibilidad de colocar catéter, entonces por lo menos un catéter interfacial, probablemente en el paciente en el plan de tórax, una cirugía de tórax, y bueno, no hacemos un bloqueo de la reaudación, pero vamos valorando, haciendo administraciones continuas de UPI o conectando una bomba médica y determinando el momento en el que ya cumplimos nuestro objetivo y podemos retirar el catéter. Como que mis pacientes con dolor crónico sí pueden pensar en eso. Te comento un caso que fue hace unas semanas que un dolor cervical importante, y no sé, un CDPI, que es la escala de dolor crónico, pero que estamos trabajando altísimo, pero con un dolor muy severo. Vamos el bloqueo cervical con una combinación con triazimolona y dexmedetomidina. Ese paciente en una semana logramos bajar una score de dolor de casi 10 a 2. Obviamente nos vamos a poner a fotos si el paciente va a seguir porque tiene una patología a nivel de cervical, pero en paciente entonces aquí la fisioterapia es más fácil, el manejo dentro de casa es más fácil, requiere menos analgésico que en casa. Probablemente lo tenga que bloquear en algunos meses otra vez, posible que no, pero estamos dando la oportunidad, en mi juicio, a nivel de fisioterapia, que complementar todo esto, que realmente el fisioterapeuta pueda hacer una buena terapia en el cuello, porque la gente no le duele, se siente medio agresivo también, y probablemente eso también nos lleva a tener menos necesidad de realizar un bloqueo y dar una mejor calidad de vida al paciente. Te lo pregunto precisamente porque muchas veces escuchamos bloqueos y pensamos en cirugía. Es la cirugía. Pero precisamente el dolor crónico, la calidad de vida, haces que por cierto tiempo no le duela y que otras terapias ayuden a manejar ese dolor crónico. Igual, fíjate, lo que dices es muy interesante, porque pensamos mucho en bloqueo, sí. Pero yo puedo hacer un bloqueo, por ejemplo, para un paciente que va para un hijo de herida y que tengo que hacer cambios de vendaje continuo. Entonces, hacer un bloqueo analgésico que haga que el paciente tenga menos sensibilidad cuando hay tiras en los apósitos es una excelente opción. O un paciente que llega con una pancreatitis, por ejemplo, es una patología bastante frecuente, que tú puedas acceder a un bloqueo director, hacer un transverso abdominal, y que eso me lleve a un mejor confort y menos tiempo de hospitalización. O pacientes politraumatizados llegan entonces con un trauma torácico importante, pero no es un paciente quirúrgico, lo podemos bloquear una pared costal, dar esa analgesia
y también lo podemos pensar en el paciente quirúrgico o en el paciente particular que también un reto en manejar la enfermedad articular degenerativa, también tener opciones para controlar el dolor en esos pacientes, como te va a dar finalmente calidad de vida a todo. Y más ahora que estamos tan escasos de medicamentos, de analgésicos, tienes que prepararte en bloqueos si en verdad quieres mitigar el dolor. Muy bien, Doc, yo creo que con esto terminamos. Agradecerte. El día de mañana tenemos el módulo 3 del diplomado, en el cual vamos a ver cuello y tórax precisamente. Va a ser un gusto que estés ya por segunda vez con nosotros, casi tercera. Pero bueno, ya después platicaremos eso. Esencial, pero ya estamos trabajando online en punto de... Sí. Y como siempre tengo para mí un gusto el de estar contigo, de estar acá, compartir lo que hacemos todos los días, sacarlo del quirófano y compartir información, compartir experiencias. Creo que finalmente ninguno somos dueños de la verdad absoluta. Todas estas reuniones siempre nos ayudan a crecer. No solo el que es asistente, sino que es instructor tiene que prepararse. El que es instructor también comparte casos, comparte experiencia. Y no solo la experiencia académica, sino la experiencia personal de poder compartir con gente de diferentes lugares, bueno, en este caso de México, y diferentes formas de no solo de trabajar, sino de ver la vida. Creo que te hace crecer como un médico y como persona. Sí, y contagiar de buena manera todo esto que en este caso compartes tú, y ver a este grupo de médicos crecer y ya enfocarse en diferentes áreas. Algunos lo vieron en el pasado, tal vez mujer como en su lectrizaje, pero no. Perfecto, Doc. Doc, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, viéndolo. Muy bien. Con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.